Súper. Vamos a, primero, le agradezco tenemos una reunión así de San Razón y me tocó a los dos bien. Y he aprendido siendo más viejo que ya están apurados haciendo todo porque las cosas no se ven. Así que mejor les voy a avisar, así que a las 2:30 partimos y creo que espero que le haya sentido ahí por lo menos para dormir unos 8 minutos más lo que digan hacer. O almorzar un poquito. Bueno, hoy día nosotros vamos a focalizar a la segunda parte de farmacología del sistema respiratorio y vamos a estudiar un tratamiento que es muy común, ¿sí? Sobre todo en pediatría y los que trabajan en el servicio en el área respiratoria, que son el asma. El EPOC, se van a dar cuenta que muchos de los fármacos que se ocupan en el asma son palés. Por lo tanto, el EPOC yo lo voy a dejar un poquito de lado porque se lo pueden ver en una guía clínica. Son los anticolinérgicos, los corticoides, y son muy parecidos. Pero sí lo importante es que ustedes como médicos y médicas generales van a tener que manejar muy bien el tema del asma. Porque ustedes no solamente van a derivar, sino que pueden tratar una asma, ¿cierto? Porque eso aparece en cosas tal en una coma. Por lo tanto, el tratamiento del asma es muy importante para ustedes, saliendo de la universidad. Así que las guías clínicas las llevan. ¿Han escuchado de los SAMA, de los LAVA? ¿Le han hablado ya o no? Algunos parece que sí y otros parece que no, ¿sí? Cuando vean las guías clínicas, se van a dar cuenta que los medicamentos se clasifican en LAMA, en SABA, ¿sí? En SAMA, y es como son nombres como medio árabes. Así que medio peligroso que lo hablen ahora porque nos pueden bombardear después. Pero les quiero transmitir lo siguiente. Viene de la sigla del inglés Long Acting Muscarinic Agonist, LAMA, LAMA. SABA viene de short, o sea, de acción. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante entender la farmacología con la clínica. Porque recuerden que ustedes van a tener pacientes con asma agudo, con crisis de asma, ¿no es cierto? Y para eso finalmente uno da tratamientos que se llaman aliviadores. Los tratamientos que se llaman los relievers, ¿sí? Por lo tanto, se usan principalmente en SOS. Paciente que tiene asma crónica y que hace crisis. Entonces hay que manejar ambos. Y el otro es la asma crónica, el asma larga, la asma que está asociada a varias semanas, o varios meses, inclusive toda la vida cuando es grande. ¿Vale? Así que hay un elemento que es importante. Piensen en los medicamentos que me sirven para aliviar y otros medicamentos que me sirven para controlar. Y ahí aparecen los corticoides. Porque hoy en día, ¿qué sabemos? Que el asma es una enfermedad inflamatoria. Antes se pensaba, ¿sí?, que solamente el asma era una broncoconstricción. Por lo tanto, ¿cuál era la meta médica? Farmacológicamente era dilatar. Y ahí aparecen los broncodilatadores, que está súper bien. Pero ¿ustedes creen que todos los pacientes responden con solo con un broncodilatador? Por eso es que ustedes después van a ver la guía, ¿cierto? Ahí la van a poder estudiar con mucho detalle, donde generalmente el tratamiento viene mezclado. Un bronco junto con un corticoide o algún antiinflamatorio. Chiquillos, otra pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes creen que todas las personas responden bien a corticoides y a broncodilatadores, no? Hay un porcentaje de la población que sigue teniendo crisis asmática y problemas de asma. Y es por eso que ahora en los últimos 10 años aparecieron los anticuerpos monoclonales, que son las drogas biológicas. De ahí vamos a conversar al final, ¿ya? Entonces nosotros, si ustedes miran, tenemos 3 paradigmas farmacológicos. Si les sirve como a los que les gusta la estructura tipo mapa conceptual, hay 3 elementos que son importantes. Primero, la broncodilatación. Primer paradigma. Segundo paradigma, broncodilatación más inflamación. Y ahora, el tercer paradigma es el sistema inmune. Y ahí aparecen los anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque ahora descubrimos que existen interleuquinas y citoquinas que son las encargadas de perpetuar el proceso inflamatorio. Entonces, ustedes, si conocen a sus pacientes, se van a dar cuenta que el broncodilatador y el corticoide deberían andar bien. Pero si no anda bien, vamos a tener que a lo mejor llegar a usar anticuerpos monoclonales. Terminando la clase, cuando lleguemos, le van a buscar los precios, para que veamos la diferencia entre un salbutamol genérico a un omalizumab, un Soler. Ahí lo van a conversar. ¿Ya? Bien.
Lo mismo, chiquillos, cualquier duda, cualquier participación, cualquier comentario, por favor, ya nos hemos conocido y nos vamos a conocer harto. ¿Sí? Trastorno inflamatorio. Fíjense que yo ya no parto con broncolatación, yo digo que es un trastorno inflamatorio. Entonces, ¿cuál es el pilar del tratamiento del asma, chiquillo, en general? El manejo de la inflamación. Antiguamente era la broncolatación. Hay personas que no tienen bronco contraído, pero sí tienen un estado inflamatorio. Y bajando la inflamación, mejora los síntomas. Aprovechando para tener un recuerdo, si ya lo vieron o lo van a ver, ¿cuáles son los típicos síntomas del asma? Disnea, sibilancia o sibilancia, como dicen algunos, tos seca algunos, a veces hay exudado, porque hay un estado inflamatorio bien poderoso. ¿Sí? Sí, esos como son los típicos síntomas relacionados. Algunos que son tan graves que hay que nebulizar al tipo. ¿Sí? Tengo a alguien aquí que sea asmático, ¿no? Si se puede saber, por supuesto. Están dentro de la estadística, ¿sí? No. Y se puede, algunos de ustedes podrían contarle a sus compañeros la historia, ¿no? ¿Qué aparece? Te pregunto. Por ejemplo, ¿qué tenés tú? Asma. O sea, me acuerdo que me partió cuando era bien chico, tenía como 4 o 5 años. Ya, como cualquier cabrón chico, todo falló a fábrica, todos problemas de rinitis, usted. Ya, dale. Efectivamente. Y la cosa es que varias veces tenía que ir de calera, entonces tenían que llegar al hospital de Quillota, hay que me nebulizaran, que es una experiencia horrible. Al menos yo recuerdo que era bien horrible. Con miedo, ¿no? Tenía ansiedad. Sí. Ya, Y después fuimos a un pulmonar me hizo distintos test. Y después me dijo que claro que tenía como la triada atópica, rinitis alérgica, dermatitis atópica, que esa me la diagnosticaron cuando era bebé, y ahora el asma. o sea, de fábrica. Venís como las vacas marcadas. Bueno, mi mamá también es asmática, entonces había alta probabilidad. ¿Y ahora cómo te controláis? Desde que tuve el tratamiento, principalmente el antialérgico para la rinitis, ¿Ya? todos los días a las 9 me lo tomo. Sagrado. Sagrado. Y andaba antes, me acuerdo que primero andaba siempre con el inhalador por si acaso, pero hace ya 10 años que no me da una crisis porque trato de controlarme el gatillante que es la alergia. Si tú no pudieses controlar los cuadros alérgicos, tú serías candidato a la vacuna. Hay una vacuna que se usa para promover la respuesta alérgica, respuesta inmunológica. Y si no respondía a eso, soy candidato a los últimos fármacos. Porque eso se llama un asma alérgico persistente. Mira qué buena la historia, gracias. De verdad, podrían ir anotando porque de verdad que hay un elemento que es interesante. Tú no necesitas el fármaco, pero el tema alérgico para ti es muy importante. Eso es venir fallado de fábrica. Naciste fallado de fábrica. Disculpen por ser despectivo, pero no es despectivo. Es una forma de decir, ¿sabéis que esto ya lo tenéis nomás? Lo único que tenéis que hacer ahora es controlar. ¿No es cierto? Listo, y con eso andáis bien. Otra cosa, que acuérdense que los asmáticos, cuando es asma alérgico tiene una marcha. Significa que las personas pueden ir cambiando su sistema inmune a medida que van creciendo. Y muchas veces va mejorando. Generalmente va mejorando. ¿Quién más me dijo que era asmático? Allá al fondo. ¿Tú me podrías contar a tus compañeros y a mí también me gustaría saber? A mí me pasó que yo jugaba básquet. Entonces, Basquetbolista, ya. Sí, Y hacía tapones, ¿no? ¿Ah? Hacía tapones ahí con la pelota. A ver. Y me pasaba de que a veces me daban ataques, pero pensaba que eran ataques de ansiedad. Pero Entonces, mientras jugaba, mientras jugaba me golpeaba en el pecho y el tiro caía como con la disnea y no podía respirar. ¿ya? Claro, se puede pensar, quizás sea eso. Sí, hasta que un día, una vez me tuve una contusión en el cuello y ahí me llevaron al hospital y ahí como que cacharon que nunca fue con ataques de ansiedad ni nada como por el estilo. Y ahí me mandaron como al broncopulmonar y ahí me hicieron la espirometría y me dijeron que yo siempre fui asmática. También falla fábrica. También falla fábrica. ¿Alguien sabe por qué la espirometría? Disculpen por meterme en cosas clínicas, pero es algo que van a saber. Todos tienen que saber después, cuando salgan del integrado. ¿Cómo se determina si una persona es asmática en la espirometría? ¿Le enseñaron eso, no? ¿Hay algún valor o no? Que tiene que bajar. Porque te hace el labio 1. Hágalo fuerte y tire. Y después te dan un broncodilatador, ¿no? Te dan un broncodilatador. Y después eso debería
¿Mejoraron, no? Pero ¿qué pasa si disminuye o sube muy poquito? No. Ahí probablemente hay un corte, creo que el 12% por ahí. No me acuerdo. Yo me dio salbutamol y no se me recuperé el tiro. Me demoré harto. Bien. ¿Cómo anduviste? ¿Cómo qué te trataste? ¿O qué te trataron? A mí no me dieron me dio salbutamol SOS. ¿Ya? Y, ¿Aliviador? y otro medicamento, o sea, otro PUF, pero no me acuerdo el nombre. Probablemente sea un corticoide. Puede ser. Más seguro. Ya. Entonces se dieron un aliviador y te dieron un tratamiento de base. Bien. Súper bien. Genial. Entonces lo que les quiero demostrar que ustedes que en la clínica van a tener que ser como esos médicos que cacharon que el paciente parece que tiene riesgo de asma. El problema es que ustedes se equivocan en diagnosticar un asma o a despechar ese asma o subvalorarlo, se puede meter en problemas porque el asma, recuerden que es muy peligroso. La persona se puede inclusive hasta morir. ¿Sí? Tú probablemente tenías llama con el deporte, se te gatillaba más todavía. Sí, ¿Sí? y con también tengo alergia. Y También, ¿viste? Al río tiro. Camino un par de cuadras y al tiro estoy mejor. Fallaba fábrica, pero nivel Dios. O sea que ustedes dos, por favor, no se casen. Se los digo al tiro. Porque si tienen guagua, ya saben lo que va a pasar. ¿Sí? Después en 20 años más voy a tener al chiquillo aquí. No, si mi mamá es, si mi papá es... Ah, ya, está claro. Fábrica de fábrica. ¿Sí? Perdón, chiquillo, pero solamente un momento. ¿Ya? Acuérdense. Un lumen que no esté hipertrofiado, no hay ningún desarrollo, una atrofia, una hipertrofia, pero miren lo que pasa con el lumen. Entonces tenemos un proceso fisiopatológico que va gatillando. Yo les dije, antiguamente, ¿qué se pensaba? De que el problema era solamente el crecimiento de la musculatura, o que se dilata o se contraía mucho. Ahora sabemos que existe una hipertrofia y una hiperplasia. Significa que en el asma hay un remodelado del bronquio. Metaplasia, hipertrofia, cambian células de arriba para abajo. ¿Por qué creen entonces que no existe cura para el asma? ¿O los laboratorios no lo quieren hacer? Porque ¿cómo usted curaría el asma? Que ese proceso de hipertrofia, ¿qué debería hacer yo? Atrofiarlo. Tendría que revertirlo. Entonces el tratamiento ya no sería con citoquina ni con corticoide, tendría que usar factores de crecimiento. Entonces ya una terapia química. Entonces lo único que nos queda ahora es que ese lumen, no importa, no se preocupe, si ese lumen está grueso, se mantenga ojalá así o lo más dilatado posible, pero no queda otra más. O evitar que la inflamación siga dañando. ¿Por qué? Porque en algunos pacientes, a eso le ponemos trabajos con humo, trabajos con solventes graves, si le ponemos cigarros o otro tipo de humo, si alguno es más drogo más profesional, ¿cierto? Eso se va a ir agravando. ¿Y qué pasa con la inflamación, chiquillo, después? Las células ya no solamente se multiplican. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué aprendieron en fisiopatología o en proceso fisiológico? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un estado inflamatorio que es crónico y que no baja? Usted no lo baja. ¿Qué pasa con algunas células? Acuérdense que hay en matriz celular. Con la matriz celular se empiezan a activar los fibroblastos y empiezan a producir la que le ponen a alguno aquí en la boca, colágeno, gracias. ¿Sí? ¿Y eso que empieza a generar? ¿Cómo se hace ese proceso? Fibrosis. Y ahí empezamos con el tema del EPO, la fibrosis pulmonar. La gente que trabaja en las minas, que no se cuida, empieza a tener estos cuadros. Típico el asma, esa tos de perro que tienen, después eso se empieza a grabar. ¿Cuál es la diferencia entre el asma y el EPO? ¿Cuál es reversible? Si yo me trato, se puede manejar un poquito más que el EPO no tiene forma de tratar. Es un problema el EPO. ¿Sí? Eso. Ya, sigamos. Esto es lo que sabemos ahora. No voy a entrar en detalle porque obviamente no es mi objetivo la clase de fisiopato para no estar saliendo a las 7 de la tarde. Pero sí quiero que se den cuenta de que hoy en día tenemos un alergeno y tenemos las células presentadoras de antígenos, por lo tanto tenemos la activación del sistema inmune adaptativo. Entonces las personas que son asma crónica tienen este proceso. Y así como ustedes mencionaron nosotros atrás, los cuadros alérgicos también. Entonces la alergia, de cual sobredosis atópica, predispone más la aparición de asma. Por lo tanto, esas personas deberían pensar si van a fumar, deberían pensar si van a trabajar en lugares donde hay mucho polvo o contaminante de aire. ¿Por qué? Porque es peligroso. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es otro tema que cada uno decide.
Entonces se dan cuenta, miren, qué es lo que empieza a ocurrir: vasodilatación, fuga plasmática, produce cuadro de edema, exudado, que es lo típico que ocurre en un estado inflamatorio. ¿Sí? Así que tengan en cuenta broncoespasmo y inflamación. Fase inmediata, mastocito. Ustedes, los que tienen alergia, sufren mucho de eso. Activación mastocítica. ¿Qué es lo que liberan los mastocitos, chiquillos? Si algo se acuerdan, histamina. En grandes cantidades. Histamina, de hecho, tienen guardaditas. Entonces ahí está relacionado con la respuesta alérgica. Entonces hay asmas que son alérgicos, por eso es que tienen que evaluarlos bien. Ahí yo no me voy a meter porque eso lo van a ver con sus profes, ¿cierto? Lo importante es que también tenemos la activación de los leucotrienos. Los leucotrienos vienen de la síntesis de prostaglandinas. Aparecen encima y se llama COX-1. Por lo tanto, los leucotrienos tienen la capacidad de también producir un estado inflamatorio y a la vez un estado de broncoconstricción, que es la respuesta temprana. Pero después viene la respuesta tardía. ¿Lo ven? TH2, monocitos, liberación de citoquinas. Entonces, una persona que está con un asma crónica debe manejar su estado inflamatorio. Por lo tanto, una de las bases de la terapia son los corticoides. ¿Vale, chiquillos? Si aguda, podemos pensar en eso, si es corticoide o no. Pero la fase tardía se regula con corticoides actualmente. ¿Por qué? Porque los corticoides son antiinflamatorios e inmunosupresores. ¿Alguien sabe o alguien conoce cuáles son los efectos adversos de los corticoides? Aparece en la clase. Pero quiero preguntarle si alguien lo conoce. ¿Alguien sabe cuáles son los efectos que se producen cuando una persona inhala corticoides? Porque lo típico es que uno muestra lo positivo, pero también tienen que educar a sus pacientes, tienen que enseñarles a usar el inhalador. Si no se enfada, puede producir ese sistema de crecimiento de cáncer. Exacto, es el principal problema que tiene. Por lo tanto, aunque la persona no, quiero con agua suficiente, un par de enjuagues y chao. Entonces quiero que ustedes en el curso vean lo bueno y lo malo que tienen usar corticoides. Porque piensen que son personas que lo han usado durante meses o toda la vida. Y ahí va a aparecer un honguito así, una cuestión que le pica así en la boca y que usted le aparece. Miren, ¿ven el remodelado vascular o no? Está claro que es remodelado vascular. Esto ningún medicamento lo hace. El salbutamol dilata, el salmeterol dilata, el bromuro de ipatropio dilata, el bromuro de tiotropio dilata, el montelukast es antiinflamatorio y broncodilatador al mismo tiempo. Los corticoides son antiinflamatorios. ¿Hay alguno que trabaje con el tercer paradigma que les conversé? No se habla del remodelado. Lo que tendríamos que hacer es remodelar para atrás. Ahí recuperamos al paciente natural. Y eso va a ser muy difícil, porque tú tendrías que inyectarle o darle un medicamento que le diga a las células que ahora van para atrás. ¿Y ustedes creen que eso es posible, no? ¿A un precio módico? Eso no va a ser posible a un precio módico. Lo que yo tendría que hacer, por ejemplo, es hacer una cirugía y hacer una operación donde yo le inyecto al paciente factores de crecimiento y que te diga, transfórmame la célula para otro lado. Pero ustedes lo ven posible, ¿no? Ya le digo, al laboratorio no le interesa porque cree que le interesan los tratamientos crónicos, ¿no? Cuando usted todos los meses, ¿cómo? Si cae, suben más los medicamentos. Ahora le van a echar culpa al petróleo ahora, que ha subido. Prepárense, hasta los arriendos la van a subir, chiquillos, la hizo al tiro. La botella de ron también va a subir. Van a tener que ir a cotizar. Con las mamás o los papás cotizan. Las promos van a subir también. Perdón, discúlpenme. Engrosamiento de pared respiratoria, mayor rigidez, menos intensidad, proyección de luz del área, hiperreactividad frente a variedad de estímulos. Alergeno. Mi señora tiene una tía que cambios de temperatura. Cuando baja el sol, empieza a toser. Pero es impresionante. Así el sol baja, baja la temperatura. ¿Sí? Y tiene que andar todo el día tapado así. Frío, ejercicio, infecciones, estados emocionales,
qué? Estaba emocional. Es interesante. Estrés. Por eso a lo mejor se confunde un poquito lo que te pasó a ti. Pero algunos síntomas se parecen, ¿no? Ya. ¿Cuál será entonces la meta terapéutica? Disculpe por la introducción, pero creo que es muy atingente lo que vamos a conversar. Si se reconoce el alergeno o la sustancia que lo produce, hay que separarse. Hay que irse al lugar. Tenéis que salir del lugar de la fábrica, de al lado. Yo conocí a dos niñitos allá cuando yo me casé, el año 2005, me fui a vivir a Curauma, Valparaíso. Y llegaron dos niñitos también. Casa nueva, casa nueva. Y los dos niñitos eran prematuros. Y los niños venían también fallados de fábrica, pero del pulmón. O sea, ya era una cuestión en general. Y el pediatra les pidió de que tenían que irse de Santiago, porque más encima vivían en Pudahuel. Los que conocen Santiago saben que Pudahuel es uno de los lugares donde la gente más se enferma, porque Santiago está así. Entonces, ¿a dónde llega el smog? Abajo. Llega ahí. No a Carrero, llega aquí. Entonces, todo el sector de Cerro Navia, todo la pasan re mal en la niña por el smog. Bueno, y eran de ahí. Tomaron la decisión de venirse. Y los niños cambiaron todo, corrían, jugaban, liceaban. De verdad que fue impresionante ver eso. Y efectivamente, hay personas que tienen que tomar la decisión de cambiar el lugar del niño. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes como futuros profesionales a lo mejor van a tener que evaluar esto en el paciente. Su guagua, su niño, ¿sí? Porque el alergeno. Miren, tal medio. ¿Sí? Por lo tanto, uno de los aspectos más importantes del tratamiento actual, y lo podemos complementar con un buen broncodilatador. Recuerden que estoy pensando en el asma crónica. El asma aguda se trata obviamente con broncodilatador y con algunas medidas de cuidado. ¿Sí? Tiene más que ver con esto. Y algunos días, a lo mejor una semana o 2 semanas con corticoides. Pero esto es paciente, muchas veces. ¿Ya? En la poesía ustedes tienen los poetas que les encanta hablar de las metáforas, de la sinalefa y de todas estas palabras súper bonitas que nos ayudan a enriquecer el lenguaje. Eso es la poesía. Pero en Chile nosotros tenemos un famoso antipoeta. No sé si ustedes alguna vez han escuchado. ¿Sí? Nicanor Parra. El gran antipoeta. La forma en cómo él hacía la poesía no tenía nada que ver con la estandarización de la poesía, cómo te enseñan a hacer una poesía. Entonces a él le llamaron el antipoeta. ¿Qué tiene que ver esto con la clase? Mucho, porque está la clase y la anticlase. Yo les voy a mostrar ahora la anticlase de esto. La clase es enseñar los fármacos que se tienen que usar. ¿Y cuál será la anticlase entonces? Las que no debo usar, porque me agrava el asma, o me puede gatillar un cuadro asmático, o por lo menos un broncoespasmo que me va a dejar loco. Aquí está su amigo Nicanor Parra, chicos. Si lo pregunto en las pruebas, no me hago responsable. La culpa la tiene Nicanor Parra porque está la antipoesía. Evitar beta bloqueadores, principalmente los no selectivos. ¿Cómo se llama? Propanolol. El beta 1 y el beta 2, acuérdense que el beta 2 broncodilata. ¿Qué hacen estas drogas con el beta 2? Lo bloquean. Por lo tanto, me van a producir un broncoespasmo. Por lo tanto, es muy importante que cada vez que prescriban a una persona propanolol, ¿qué deberán preguntarle? Si es asmática o ha tenido algún cuadro de broncoespasmo. Pregunten de la forma que sea. Porque si usted está recetando propanolol a una persona que sufre de broncoespasmos y algo le pasa al paciente, ya sabe lo que va a pasar. Va a llegar por lo menos una declaración por parte del hospital porque diga, bueno, ¿por qué le dio eso? Acuérdense que ahora hay demandas, así que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Por eso que les quiero enseñar esto. ¿Cuál es la droga? Beta bloqueador, antagonista beta 1, beta 2, propanolol. El atenolol no es tan grave. ¿Por qué? Porque es un bloqueador beta 1, no afecta el beta 2. Y miren lo que les quiero mostrar, chiquillos. Los AINES, ¿qué es lo que hacen? ¿Se acuerdan por mecanismo de acción qué es lo que hace el ácido araquidónico, no? ¿Se acuerdan que tenemos los fosfolípidos de membrana? La fosfolipasa se transforma en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico tiene 2 rutas. La COX, que va a formar ahí están todas nuestras prostaglandinas y ahí es donde funcionan los AINES.
Pero ¿qué pasa si yo bloqueo aquí, si tengo otra ruta? Se llama la ruta de la LOX. Y adivinen lo que se forma. Leuco. ¿Y qué vimos de los leucotrienos? ¿Qué producen? Bronco. Vamos. Entonces, hay personas que son sensibles a los AINES en la parte respiratoria. Quiero que sepan esto. Chile no hay datos. Estados Unidos nos muestra sus datos de la FDA de vigilancia, como debe ser, que el 15% de la población que usa AINES tiene la posibilidad de hacer broncoespasmos. ¿Se lo habían imaginado alguna vez o no? Se venden por venta libre, algo, saben que hay que comprar 30 cajas de aspirina. Pero si usted sufre de broncoespasmos, tiene que tener cuidado. ¿Es un asmático? ¿Puede usar cualquier medicamento? ¿No? Pues tenemos que usar medicamentos que tengan menos afinidad a la tos. ¿Para qué? Para que no bloquee tanto. Porque ¿qué pasa si bloquea mucho? ¿A dónde se va el paciente? Se va a la LOX. Se forma leucotrienos. Por lo tanto, ¿cómo me harían sentir orgulloso como profe de farmacología? Que ustedes le pregunten a sus pacientes: ¿usted sufre asma? ¿Y por qué me está preguntando eso? Porque usted está evaluando si puede usar una asma o no. Eso no se ve muchas veces, nadie lo subestiman. No olviden que la clínica es la evaluación del riesgo-beneficio. ¿Sí? Ustedes van a tomar decisiones a partir del riesgo y del beneficio. ¿Y qué es lo que está primero? Según el concepto que acabamos de hablar. El riesgo, ¿no? Después viene el beneficio. O sea, primero yo tengo que evitar hacer daño. Y después de hacer daño me preocupo del efecto. Primum non scere. ¿El asmático ya tomó AINES? ¿Cómo? Si un asmático ya tomó AINES, igual. Y no le pasó nada porque está dentro del 85%, no le pasa nada. Ah, ya. Por lo tanto, tú tienes que hacer una evaluación clínica, no el paciente, sino que tú. Entonces, si tú prescribes AINES, tú tienes que ser suficientemente responsable para ello. Ahora, si el paciente lo hace y no le pasó nada, bueno, está dentro del 85%, se salvo, la moneda. Y es una persona así que necesita y no se le podría dar una biología, por ejemplo, de Eso también es una posibilidad. ¿Sí? Y ahí vamos a ver cuál es. A ver. Ya, chiquillos, ahí está la anticlase, por favor. Cuidado con estos. ¿Cuál es el medicamento que más se ha reportado que produce broncoespasmos de esta familia? Es la aspirina. Y más encima se ocupa para los infartos. Por eso que quiero que lo miren con cuidado, chiquillos. La misma parte en farmacología del cardiovascular también se ve. Cuidado con los AINES en pacientes con asma porque aumenta el riesgo de broncoespasmos. Si estoy hablando y estoy dando puras tonteras, échenle una revisada. Ustedes ahora ya van a tener la oportunidad de poder revisar toda la información. Está todo en internet. Aliviadores o relievers, controladores o controllers. ¿Sí? Beta 2 de acción corta. Beta 2 de acción larga o prolongada. ¿Sí? En el caso de que un paciente no pueda usar fármacos de acción corta, dependiendo del protocolo clínico, se podría usar anticolinérgicos de acción corta. ¿Sí? Y aparte tenemos corticoides, mira lo que tenemos ahí, antileucotrieno y las metilsantinas, pero les quiero decir algo, chiquillos, no me interesan las metilsantinas, se los digo en serio. Si ustedes las llegan a ver, sáquense una foto con el medicamento, me lo mandan. No se los digo en serio porque hace mucho tiempo que no los veo. Entonces, pasar algo que ya no se ve es como medio un museo histórico. Si alguno de ustedes quiere estudiar la santina, bueno, ahí está. Se llama minofilina, se llama el medicamento. Estos son los broncodilatadores. Nosotros nos vamos a dedicar a eso. Miren, tono bronquial. ¿El tono bronquial de qué depende? Del equilibrio principal de la adrenalina, del sistema simpático y del sistema parasimpático. ¿Quién predomina más? ¿El que yo esté en reposo bronco contraído o broncodilatado? Si no lo saben, hagan su sentido común. Si responden mal, pueden matar al paciente. O sea, ¿va a estar todo el rato así? ¿Cómo va a estar así? No, el tono va hacia la dilatación.
porque ellos necesitan un consumo de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque predomina el tono simpático. Y el tono simpático, ¿qué es lo que hace? Dilatar. ¿Cómo dicen en Brasil? Bronquiolatação. Así dicen. ¿Y cómo sería la vasoconstricción? Vaso sao. Termina sao, con bien marcada la cierto. ¿Sí? Ok. Miren entonces, agonistas beta, ¿qué es lo que hacen? Aumentan el AMP cíclico. ¿Y qué hace el AMP cíclico en las células del bronquio? Es una señal para que dilate. Por lo tanto, ¿estos medicamentos son buenos o malos para el asma? Son buenos porque tienden a broncodilatar a través del AMP cíclico de las células bronquiales. ¿Sí? Estos medicamentos también lo hacen. Ya les dije que esto ya no lo voy a ver tanto. Y aquí tenemos lo contrario. Tenemos los antagonistas muscarínicos. Miren lo que hace la acetilcolina en el cuerpo, en el bronquio. Lo que hace, signo positivo y lo... O sea, la acetilcolina en el bronquio va hacia la contracción. Eso pasa en la noche. En la noche, como predomina el sistema nervioso parasimpático, necesito menos oxígeno, por lo tanto, necesito tener la venilla abierta, ¿no? Así es. Por eso que la asma, o los problemas bronquiales, la tensión, y claramente el tratamiento de noche, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa entonces con un antagonista? ¿Se acuerdan lo que hacen los antagonistas, chiquillos? Bloquean al receptor, compiten con la acetilcolina, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Eso se va más rápido. Entonces, un agonista simpático es equivalente a un antagonista colinérgico. Esta materia la vamos... Bueno, el año pasado, no sé qué pasó, pero no hice neurología, parece que quedó la empagada el año pasado. Porque creo que el profe se fue, el doctor que había antes, Jiménez y todo eso. De hecho, lo eché de menos a Jiménez, porque Jiménez, cuando me escribía para las clases, me escribía desde marzo. El integrado en noviembre. Y todos los meses me hacía recordar que tenía las clases. Y desde ese año no me escribió. Pues. Entonces dije, qué raro, habrá muerto, dije yo. Porque él es muy obsesivo, es un muy buen coordinador y es uno de los mejores ramos, ¿sí? Y esta cosa también la vemos en neurología, por eso me acuerdo de él. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la integración del sistema autónomo. Neurología. ¿Sí? Así que como mínimo ver la parte autónoma. Entonces volvemos a ver estos medicamentos y tal. Agonistas beta 2. Tenemos los de acción corta, acción larga y acción ultra larga. ¿Cuáles usarían en caso de SOS, chiquillas y chiquillos? Corta. ¿Sí? Y ahí vienen los SABA. Short Acting Beta Adrenergic Agonism. O agonist. Short Acting. SA. Beta de agonismo. SABA, los SABA. Ahí tenemos el salbutamol. Desde ahora en adelante se usan siempre cortos salbutamol. Eso es salbutamol. Ahí vamos a ver que es una droga muy usada, muy antigua, pero que tiene algunos problemas. Pues tenemos lo mismo pero largo. ¿Cómo se llama entonces ahora la sigla? LABA. Long Acting Beta Adrenergic Agonist. Yo no he hecho el ejercicio, pero me encantaría si alguno lo hace, de verdad que sería de verdad extraordinario. Ustedes saben que ahora en la IA hay cuestiones para hacer canciones, cuestiones. Metan las letras y a ver qué les sale en la canción. No, se los digo en serio, a ver qué les sale. No vaya a ser que encontré un gen para estudiar esto. Para los demás. Porque a lo mejor para ustedes es más fácil porque ustedes son médicos, van a ser médicos, estos temas van a ser normales para ustedes. Saba, lava, lama, tama, lama y todos los nombres raros. ¿Sí? Pero a lo mejor para no todas las personas este tema lo manejan bien. Entonces a veces unas canciones son como bien... No sé, si alguien quiere darse el tiempo en algún momento. Y la ultra larga, chiquillos, son los que se usan alrededor de hace 7-8 años, que son el indacaterol, el olodaterol y el bilanterol. Ese se ocupa el 3. En el medio vamos a ver salmeterol. Acción corta, salbutamol. Acción larga, salmeterol. Acción ultra larga, ¿sí? Tenemos estos medicamentos. ¿Sí? ¿En qué terminan la mayoría de ellos? En mol orol.
por lo tanto terminan en ol. El problema es que hay otros medicamentos que se parecen. Tienen que tener cuidado con los nombres. Propanolol, atenolol, son otros medicamentos de otra familia. Entonces no hay que llegar a aprendérselo por las siglas. Pero al menos vayan cachando. Salbutamol, salmeterol y los tres navajos que se ocupan caleta ahora. Al menos están funcionando mucho. No hay. No, por eso yo quiero que lleguemos a la conclusión. Nosotros vamos a escalar como lava a largo y ultralargo. Los largos y los ultralargos son los lavas. ¿Lava qué? Lava plus, Parece como soy impagado. Pero sí, pónganle nombre que quieran, que es importante que lo aprendan. Pero con la prueba, yo les voy a dejar como largo y ultra largo lo mismo, lava. No existen los ulava. No existen, no están en el día así. Entonces, sacaría conclusión que el alargue y el ultra largo lo podría dar en un tratamiento crónico como para poder decir que toma esto o no. Y el doctor que va a variar lo resumo al tiro y eso. Es que, por ejemplo, me hace duda porque a mi papá le dieron salbutamol y dicen que tiene que todo el rato aplicarse salbutamol. Entonces yo digo, si eso es como SOS, ¿no debería aplicarse todo el rato? ¿O debería aplicar una terapia muy larga? Vamos a aprender la materia, eso se llama aprendizaje real. A partir de tu experiencia, para entender una materia. Eso aprender. Entonces, ¿qué te hace sentido ahora? ¿Por qué mi médico me dejó un medicamento salbutamol todos los días? Porque la parte de la acción corta dura 4 o 6 días. Entonces, más encima pensar que se está alimentando hasta 8. ¿Cuál es el tiempo de tener un medicamento que está constantemente estimulando los receptores de energía? Se agote, pues, más que resistencia, se produce desensibilización de los receptores. ¿Lo aprendieron con PPI eso, no? Pero los receptores se empiezan a ¿y qué tiene que hacer el paciente? En vez de 2 puff, tiene que hacer 3. Así que está mal tomado. Sí, es crónico. Para eso yo te lo dejo, no sé, te lo dejo por 5 días. ¿Qué veces? Pero si lo dejo por 3 meses. No, si él casi siempre está medicando más y más porque primero se lo olvida y recuerda cuando está como con la crisis. Por eso ya me lo he el problema. Y la otra es que se todo el rato aplica más, no sé tanto. O sea, porque ahí está la explicación de la desensibilización. ¿Y el riesgo cuál es? Que le echan más cervical. El fármaco no es 100% selectivo para el corazón. Eso te puede producir. Ya, pero no importa. Ahora le robáis el salbutamol y al médico, al tiro. Y si no le gusta el médico, tienen que cambiarlo porque no está bien. Ya. Salbutamol, salmeterol y estos 3 chiquillos. Yo he visto harto. Y acuérdense, cuando ustedes quieran preguntar cuál se vende más o cuál se vende menos, ya saben que en el doctor Sima hay un caballero que se llama Patricio Perey que les puede ayudar a saber, hacer un análisis de mercado de los medicamentos. Yo siempre al pato le pregunto, oye, ¿qué se está vendiendo ahora este último año? En nada, se está vendiendo este. Ah, vale. Por la prescripción médica. Averigüen. Entonces así ustedes también pueden saber el mercado cómo funciona. Por favor no se asusten, porque acuérdense que no es el objetivo y a mí no me gusta que se aprendan de memoria las cosas, pero sí quiero que entiendan lo siguiente. Miren lo que dice, aquí tenemos diferentes fármacos beta 2, miren quién está ahí, su amigo salbutamol, ¿sí? Por ahí están los nuevos, ¿no? Están los nuevos, aquí están, ahí en la catedral. Miren, la mayoría de ellos no tienen efecto alfa, por lo tanto, ¿qué debería pasar? ¿Hay algún cambio con la presión arterial? No, porque vaso sanguíneo alfa. Bien, o sea, no deberíamos tener problemas de aumento de presión arterial, acá. Pero miren el efecto, beta 1, miren, no es 100% selectivo beta 2. Y ustedes, si algo aprendieron, espero que hayan aprendido que el beta 1 es corazón. Por lo tanto, algunos pacientes, ¿cuál es el riesgo, chiquillos? Que produzcan arritmias. Ya, pues vayan pensando que no todas las pacientes van a poder ocupar eso. Yo acá tengo un estudiante de hace muchos años, atrás, unos 6-7 años, que tuvo que descontinuar su terapia beta 2 porque no llevaba de como 10 días haciendo el mismo. Entonces, como se usaba en la noche, ella era más sensible a qué receptor, ¿la beta? Y así decía el profe aquí, bajó de peso, empezó a tener varios problemas de energía. Bueno, lo único que queda es suspender y poner el médico, vaya a ver, porque hay que seguir con el terapia. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué se debe usar cuando tenemos personas que no toleran los beta 2? Y ahí vienen los anticoléricos. Entonces, quiero que se saquen el mito
de que se llaman beta 2 selectivos porque tienen una mayor afinidad a los beta 2. Pero algunos pacientes tienen afinidad por el beta 1. De ahí aparece el principal efecto adverso de los beta 1. Así que chiquillos, de los beta 2. Así que les pido por favor, evalúen muy bien a sus pacientes. Sean broncopulmonares, o sean médicos que están trabajando el asunto. Porque si no van a dar cualquier cabeza de pescado. Miren la vía media, salmeterol, salbutamol, ¿cuánto dura? La vía media, perdón, 5 o 6 horas. El salmeterol, no sé por qué dice, aquí está, 12 horas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este? Este yo debería usarlo varias veces al día, si lo voy a usar todos los días. Y este lo uso 2 veces al día. De hecho, el salmeterol se ocupa en la mañana. Mira. Y el bilanterol y todas esas oles que aparecen al final son cada 24 horas. ¿Dónde está la función? Lo perdí, no, itacaterol. Miren la vía media. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Salbutamol cada 8 o SOS? Salmeterol cada 12, terapia pautada generalmente para tratamiento crónico. Y estos fármacos lo mismo, pero la diferencia es que duran 24 horas. La única diferencia está en su farmacocinética, nada más. No hay otra diferencia. Ya, ahí está la diferencia también. Ah, ya, miren, ¿saben qué? Porque yo no soy tan fanático que se aprendan las cosas de memoria, porque de verdad que he aprendido también, estando más viejo, que la vida hay que ser un poquito más flexible de lo que uno cree. ¿Sí? Yo les dije que lo dejáramos lava. Me parece que eso parece bastante bien. Pero la guía no aparece así. Pero dejémoslo así, me gusta. Para que lo diferenciemos. Esto y esto. Long acting, ultra long acting. Ya, ahí está la diferencia para que las vean. ¿Qué es lo que hace este medicamento, chiquillos? Cuando llega, ¿cierto? Este medicamento va a llegar al receptor, lo que va a hacer es producir grandes cantidades de AMP cíclico. Profe, ¿por qué me está pasando esto? Porque esto es muy importante para la célula. ¿De qué depende la concentración, la contracción de una célula, un músculo? ¿Cómo se llama el ion o la molécula que permite que haya la contracción? El calcio. El calcio siempre es calcio libre, pero cuando hay contracción viene una entrada de calcio, por todos lados. Se arma una piscina de calcio y empieza a unirse a la troponina, empieza a sensibilizar y una serie de cosas. ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico con el calcio? Y esto no se lo olvide nunca más. Si sube el AMP cíclico, el calcio es bidireccional. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hace el AMP cíclico en el bronquio? A través de un mecanismo de transducción de señales, tanto en el mastocito como en el músculo liso y la submucosa, ¿cierto? Lo que hace es activar o inhibir una serie de moléculas, que este es un mecanismo transduccional que de verdad que no tiene ningún interés para ustedes. Ya tuvieron FC de fisiología, pero ¿cuál es el objetivo final de todo esto que está aquí? Miren lo que aparece. Cambia los intercambiadores de calcio. Entonces, ¿qué le va a hacer al calcio que está en la célula? ¿Qué pasa con el calcio? Disminuye. Por defecto, entonces, ¿qué va a pasar? Una broncodilatasa. Ya, y eso empieza a ocurrir a los minutos. Sobre todo con el salbutamol. ¿Ya? Así que por favor, chiquillos, quiero contarles de que este mecanismo lo que hace finalmente es que los niveles de calcio disminuyan. Ojo, oreja. Gracias al conocimiento de que las células musculares, tanto estriadas como lisas, necesitamos calcio para producir contracción, hay en otros tejidos donde es importante la contracción, por ejemplo, en las células miometriales. Una contracción miometrial, ¿qué es lo que va a inducir? Va a tender a generar un cuadro de parto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si viene un aborto espontáneo o viene un aborto que, o sea, un nacimiento que no debería ocurrir? Tenemos que atrasarlo 5 días. ¿Qué es lo que habría que hacer por esa musculatura? ¿Relajarla o contraerla? Relajarla, o sea, con los niveles de calcio que deberíamos hacer. Bueno, miren lo que está
¿Dónde están? Agonistas de beta. Miren qué pasa en la vía cíclico, PKA, bla 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 bla. ¿Qué pasa con el mecanismo del calcio? Seguido. Estos se llaman topolíticos. Quiero contarles que antiguamente los beta-2, habían beta-2, fenoterol, formoterol. Adivinen para qué se ocupaban, aparte de usar la norma. Usan como topolíticos. En español, ¿qué significa eso? Relaja la musculatura uterina. ¿Y qué evita? Un nacimiento o un parto que no, en ese momento no es adecuado. No. Ahora ya no se ocupa mucho, porque tenemos otras moléculas. ¿Sí? Pero antiguamente se hacía. ¿Por qué? Porque también producía la taquicardia. Se me ha complicado. Pero funcionaba. Y andaban bastante bien. Y miren, qué bonito. No sé si ustedes saben, pero hay mujeres cuando no pueden tener guaguita y van a ver a los ginecólogos. Al ginecólogo, cuando la mujer se embaraza, le empiezan a dar tratamientos con COX-2 o con COX-1 en baja dosis. ¿Y por qué será? Porque quieren ver el control de la parte de la musculatura uterina. Esta es una de las cosas que a mí personalmente me gusta mucho la farmacología, cuando uno empieza a darse cuenta que está todo relacionado con todo. ¿Sí? Y a ustedes les va a servir, espero que les sirva. ¿Por qué? Porque van a empezar a entender la clínica, que las cosas no son una unidad, sino que está todo relacionado. Señorita. Es que entonces en una paciente que es usuaria de estos medicamentos, ya está embarazada y terminó, ¿habría que retirar el medicamento como cuando se acerca? Por ejemplo. Y ahí tú te vas a dar cuenta que tú no puedes depender de una AINES en el embarazo, hay que hacer un seguimiento completo. Y por eso la idea es que hay una buena matrona que maneje esto y que haya un buen manejo. ¿Por qué? Porque sabemos que los AINES retrasan. Entonces, podría haber algún inconveniente, ¿no? Ahora estáis para el otro lado. Tenéis guaguas de 50 semanas todavía está guardado. ¿Sí? Ya, ok. Lo mismo que les mostré, receptor beta 1, ¿lo ven? ¿Sí? Ahí está el salbutamol. Ahí les dejo, chiquillos, algunas situaciones para que ustedes las vean. Se puede usar vía inhalatoria, vía parenteral, pero lo clásico es vía oral. ¿Ya? A los que les gusta hacer deporte y se quieren pichicarear, usen eso. Sin que le hagan copia, eso sí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando yo rompo de lado? Estoy participando en un campeonato donde hay un trabajo físico importante, la carga aeróbica importante. ¿Qué hace esa droga? Dilata, ¿no? Entonces, el enganchado síndrome es mayor. Si un deportista con los rendimientos usa salbutamol y lo pilla, es doping. Y te castigan mínimo, porque estás mejorando el rendimiento. Por eso les digo, ustedes si no los pillan, bueno. Ahí tengo unas manos ahí para sacar su necesito. Ya, ahí están los fármacos de acción larga. Sí. Mejoran el control del asma en lugar de usar SABA de 3 o 4 veces al día o de 2 veces al día. Pero también quiero que sepan de que estos medicamentos son más caros. ¿Pueden buscarme el precio de alguno de los primos de los ultra lava? Creo que son como 60. Ya, ahí me están dando la primera precisión. ¿Podrían buscar más o menos el precio de alguno? De los que vimos anteriormente, o de alguno de esos de ahí. Indacaterol, o lodaterol o vilanterol, para cachar más o menos. No, doctor Simi, por favor. Ya, está más barato, mira. Ah. 31.874. Ya, estamos en ese rango, estamos en 80. Si va con la tarjeta Cruz Verde, tiene 15% adicional, ¿no es cierto? Y ahí te fidelizan para que no vaya ninguna otra más. 51. Ok. O sea, esto es un tema de probabilidad. Ahora, el asma es GES. Por lo tanto, en el asma deberían darte cualquiera de estos medicamentos. Pero si es particular, hay que desembolsar. Mayor selectividad beta 2, menor efecto taquicardia. Inducen taquicardia por 3 mecanismos, como mecanismo reflejo, vasodilatación y hipotensión. Selectividad beta 2 relativa, ya lo conversamos. ¿Sí? Y existen poblaciones de receptores a nivel cardíaco. O sea, también podría ser no solamente el beta 1, sino que la acción pequeña cardíaca beta. Ahí está el principal efecto adverso. Entonces yo la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Qué pasa si ustedes reciben un paciente con antecedentes de arritmias y ustedes tienen que evaluar la posibilidad de hacer un medicamento aireador de acción corta?
En este caso, no sería recomendable, porque puede agravar la arritmia. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que usar? Esta es la segunda posibilidad. Y ahora ya no son los SABA, ahora son los SAMA y los LAMA. ¿Sí? Porque viene de N de muscarinic. Miren lo que está aquí, el receptor M3, que es el receptor de tipo colinérgico del bronquio. ¿Qué es lo que produce? Aumento de la secreción broncoconstricción, por lo tanto la acetilcolina produce calcio. ¿Cómo estarán los niveles de acetilcolina cíclico en un estímulo con acetilcolina? Si fuéramos nazis, yo a ustedes les pongo un cariño en este momento, les pongo acetilcolina. Yo les mido los niveles de AMP cíclico, ¿qué les va a pasar? Así van a bajar. ¿Qué va a subir? Que van a empezar los asmas y una serie de crisis producto de la activación, la disminución de los niveles de AMP cíclico. Tengan en cuenta entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de estos medicamentos? Activar el receptor, bloquearlo. Bloquearlo. Y ahí aparecen los anticolinérgicos. ¿Okay? El receptor M3. Y ese receptor M3, chiquillos, como ustedes pueden observar, ustedes van a conocer el hipatropio, el tiotropio, y ahora hay uno que se llama glicopirrodinio, una cuestión también que es carísima. ¿Sí? Miren la diferencia. El hipatropio, hipratropio. Miren cuánto hora dura. ¿Cuánto dura? ¿Y el otro? ¿Cuánto dura? ¿A quién se parecen entonces? Si el paciente necesita un tratamiento, o el caballero que tiene arritmia, y tú no le puedes dar salbutamol, ¿qué le podrías dar entonces? Entonces el match de salbutamol y el hipatropio. En el EPOC lo mismo. Si el paciente está usando hipatropio, significa que tiene que administrarse varias veces. Y si a usted no le funciona el salmeterol o el milanterol, el orobaterol, ¿cuál tendrá que administrar? Una posibilidad puede ser el tiotropio u otro que hay. Son los equivalentes. Entonces tienen el SABA, SAMA. ¿Y cuáles son los otros? El LAMA, LAMA. Yo creo que sea bueno que ustedes quieran hablar así. No. De hecho, los anticolinérgicos de EPOC son generalmente primera línea. Pero en el tratamiento del asma son los adrenérgicos. ¿Por qué? Porque existe más cantidad de receptores beta 2 que receptores muscarínicos en el bronquio. Por lo tanto, ¿quién va a responder mejor inmediatamente? Los que usan adrenérgicos. Si no funcionan, ya va la segunda posibilidad. Los pacientes ancianos, chiquillos, la gente que tiene 70, 80, 90 años y que tiene problemas respiratorios, ¿ustedes creen que será tan fácil usar beta 2, no? Tienen más sensibilidad enérgica, riesgo de infarto, tienen un riesgo cardiovascular mayor. Por lo tanto, usar beta 2 es más peligroso. Los predispone a la arritmia. Por eso que usted es muy común que en el EPOC, que está asociado a la edad, al consumo de cigarrillo crónico, son personas que van a responder mucho más eficaz al tema de la acetilcolina. Ya, chiquillos, sí que ténganlo en cuenta. Ahí están. ¿Los ven? SAMA, LAMA. ¿Ok? Vale, chiquillos, sí que quiero que lo miren. Entonces, todos estos medicamentos, glicopirrodinio, tirino, ¿sí? No sé si han visto ahora que hay unos medicamentos que son como polvitos, que se hacen con la medición exacta, se carga y el problema es que no toda la gente lo sabe usar. ¿Sí? Una pariente mía le pidieron que lo usara y el médico no le enseñó nada. Pulmonar, porque le dijo, tienes que comprarte esta cuestión y ¿cómo se usa? Y yo no sé tampoco usarla. Así que tengo que revisarla por internet y mirarla para cachar la y es súper rígido. O sea, es fácil, pero cuando se aprende. Porque ¿qué pasa si se equivoca el chiquillo? Pierden una carga. ¿Y cuántas cargas vienen? 30, ¿no? Ya, si perdí una, estoy perdiendo un día. Eso es carísimo. A ver, como 100 lucas alguno. Chico, ¿duele entonces? ¿Cómo se produce la broncoconstricción con acetilcolina? ¿Cómo la acetilcolina produce broncoconstricción?
Sabemos ahora que la acetilcolina, a través de su receptor, que está en el M3 del bronquio, miren lo que hace: flechita, 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 positivo, 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 todo positivo. ¿Y qué es lo que pasa con los niveles de calcio libre? Aumentan, por lo tanto se activan las respuestas de la broncoconstricción. La acetilcolina contraria, ¿efectivo? Sí, porque aumenta los niveles de calcio. Entonces, chiquillos, ¿qué pasa si a ustedes le administran un tiotropio? ¿Va a llegar ahí? ¿Va a llegar al receptor? ¿Y qué debería pasar con la flechita? Se bloquea. ¿Consecuencia? ¿Cómo sería en Brasil? Una relajación. Ok. Entonces, los broncodilatadores de tipo anticolinérgico tienen la capacidad de bajar los niveles de calcio. Los broncodilatadores asociados a beta 2 aumentan los niveles de acetilcolina, o sea, de AMP cíclico. ¿Vale? Son dos mecanismos parecidos, pero no son tan parecidos. Así que funcionan perfecto. Ahí está, existen solo, asociados a corticoides, ¿sí? La Trover, Convivent, también se usan caleta, pero igual. Y uno de los efectos que más se ha visto son la sequedad bucal, porque es un anticolinérgico, se me seca la boca. Pero por suerte es pasajero. Y cuando son muy abuelitos o muy abuelitas las personas que ocupan, ¿sí? Se produce continencia urinaria. Pero por eso que hay que controlar muy bien las dosis. Dígame. ¿Qué significa eso que está en el rojo? La marca. Ahí. La marca. También marca, hablen con el profe Pérez. ¿Sí? Porque de verdad yo como nunca he trabajado en farmacia, cuando estudié no más trabajé en farmacia. Después ya cuando tengamos más confianza le quiero contar una historia. Aclitinio, glicopirrodinio, metrilinio. No pueden ser más raros los nombres. Ahí están estas cuestiones. Yo creo que vale más el equipito que el polvo, se lo aseguro. Ya. Corticoides. Estamos. Ustedes me dicen, hago recreo ahora y después termino porque la clase de tabaco dura como media hora, porque me quedan como 15 minutos. O espero que termine la clase y hacemos un break. ¿Lo hacemos ahora? Perfecto. 15 minutos, chiquillos. Nos vemos 5 para las 4 para terminar en una hora. Bien, tengo que partir, muchachos, si no, nos vamos a pasar. Tratamiento antiinflamatorio de base, corticoides. Si ustedes se dan cuenta, tenemos los inhalados. ¿Cuáles me interesa que conozcan ustedes para este curso? Los de arriba. Son los 3 de arriba. Se usan harto. ¿Sí? Yo he visto harto, por ejemplo, broncopulmonar antiguo, sigue ocupando la Beclo. Vi calete y Beclos. Quizás no tanto la gente más joven, pero el antiguo ocupa Beclo. Después apareció la budesonida. Y la última es la fluticasona. Y recuerden que en el caso de que haya situaciones muy graves, también se pueden usar corticoides orales. ¿Ya? Personalmente nunca he visto a nadie usando orales para nada. ¿Sí? Beclo, bude, fluti. Acuérdense que el mecanismo de acción de los corticoides es bloquear la fosfolipasa 2. Por lo tanto, se bloquea toda la ruta del ácido araquidónico, se bloquean las prostaglandinas y también se bloquean los leucotrienos. Y en este caso, el bloqueo de los leucotrienos es muy eficaz e importante para el manejo de un paciente. ¿Ok? Y el efecto lento, recuerden que los corticoides en general se demoran unos días en actuar. Eso es importante que le enseñen a sus pacientes. El efecto antiinflamatorio se demora un par de días. ¿Por qué? Porque los corticoides tienen que activar genes. Tienen receptores intracelulares. Eso explica entonces que hay que codificar proteínas antiinflamatorias. Y eso también es importante. Porque la gente a veces dice, oye, yo 24 horas y no pasa nada. Obvio que no te va a pasar nada. ¿Ya? Se activa la transcripción génica. Ahí tienen alguna información para que se den cuenta. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ver en esa figurita cuáles son las características
fisiopatológicas que ayudan los corticoides. Número menor de eosinófilos, linfocitos T, células mastocíticas, macrófagos, células dendríticas. O sea, el sistema inmunológico y el proceso inflamatorio empieza a caer, pero se demora. Y eso se traduce en menores citoquinas, menor exudado. Y aquí viene un dato muy importante que cada cierto año lo pregunto. ¿Sí? Por el momento se han portado bien, así que no lo voy a preguntar. En el momento. ¿Sí? Y si me explican lo que hablamos recién, más todavía. Acuérdense, por favor, que esto es algo de nosotros, amigos, ¿sí? Porque esto, que ni sus papás se enteren, por favor, pero si ¿qué te están enseñando en clase? No sé. Es una historia de entre nosotros. Ya. Miren lo que dice en el penúltimo, dice Airway Smooth Muscle. Dice aumento de los receptores beta 2. Los corticoides tienen algo que es extremadamente bacán. Y lo digo bacán porque es verdad. Mientras la persona empieza a usar corticoides, se empiezan a sobreexpresar receptores beta 2. Se produce un upregulation. ¿Qué significa eso? Por teoría de receptores, que usted va a necesitar menos dosis de beta 2. Y eso es bacán. Porque uno de los problemas que tienen los receptores beta 2 es que si usted los estimula constantemente se desensibilizan. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a lograr el mismo efecto beta 2, pero a menor dosis. Y eso es algo extraordinario que tienen los corticoides. ¿Sí? Aumentan el número de receptores de beta 2. Ahí abajito, para que ustedes vean, están las equivalencias de dosis. ¿Cuál de los tres es más potente? Voy a decir al propio Pato. La potencia que tiene que ver con la dosis, ¿no? Sí. Una droga altamente potente significa que su dosis es baja. Por lo tanto, ¿cuál de los tres tiene menos probabilidad de producir efectos adversos? La fluorina. Una dosis equivalente. ¿Y la que más efectos adversos produce? Por eso cada vez se ocupa menos. Porque equivalentemente produce más riesgo de efectos adversos. Que ocupa más dosis. El doble. Ahí está lo mismo, chiquillos, para que lo vean. Y si ustedes se fijan, estos medicamentos hay que usarlos 2, 3, hasta 4 veces al día. Ok. Quiero seguir, chiquillos. Acuérdense que ya lo conversamos, como lo había dicho recién. ¿Qué es HRP? ¿A dónde sale eso? Arriba, el anterior. Creo que está avanzando. Ahí. Hiperreactividad bronquial. Perdón, porque también para que me vayan conociendo, yo hay cosas que no pesco mucho y las voy pasando de largo, ¿sí? Porque si hay algo que no les llama, me preguntan nomás, ¿vale? Recuerden que un paciente no se enjuaga la boca o no hace higiene oral después de usar un corticoide o un hiperriego de candidiasis. Y recuerden que eso es por el efecto por el efecto inmunosupresor. ¿Ok? Así que importante, chiquillos, por lo menos que las personas se enjuaguen la boca. Y en algunos casos, cuando las dosis son muy altas, se podrían producir algunos otros efectos del corticoide orales, pero en general, los corticoides inhalados son extremadamente seguros en sus armas. Las tasas de efecto adverso son muy bajas. Y eso es bueno. Ay, perdón. Leucotrienos. En Chile existe solamente un medicamento que es bloqueador de los receptores de leucotrienos y tiene un nombre político. Miren en qué termina. Algunos se rieron y no se pusieron tristes. Ya, fecha tira. Pero bueno, hay que continuar la vida. ¿Cuál tenemos en Chile? El Montelukast. Una de las cosas que me han enseñado las generaciones nuevas de ser más tolerantes. Mi familia o la gente vieja es muy intolerante. Te castigan porque te gusta el comunismo. No hay que ser tolerante, uno igual puede tener amigos de otros. Está lo mismo, es un partido político.
Así que discutan, le ceden, tiren la talla, pero lleguen hasta ahí nomás. Pero si están cachando que la cosa se puso media rígida, ahora después se vayan, no pierdan tiempo. Porque cada vez se va a poner más polarizado. Si no les gusta la política, omitan la información que gusta. De verdad, porque hay gente muy odiosa, chiquillos. Montelukast es el medicamento que van a ver. Una vez al día. Esta droga no es muy buena para el asma. Se ocupa como segunda o tercera línea. La que se ocupa para la rinitis. Sobre todo los cabros chicos fallados de fábrica, como conversamos. Generalmente se da preestacional. ¿Sí? Cuando salió el Montelukast, chiquillos, estaban súper tristes porque como no servía mucho para el asma, no podían competir con el corticoide. Una bestia. Se pusieron tristes. Hasta que hicieron un ensayo clínico de rinitis y más del 80% de los cabros chicos mejoraron. ¿Sí? El problema es que estos fármacos no son baratos, porque lo han usado. Hay un costo que está subiendo. El original vale con 90 lucas. El singular. ¿Sí? En general andan súper bien y como dice bien ahí, tratamiento complementario. Así que es muy raro que encuentren a alguien con Montelukast que sea asmático de primera línea. Es como raro. Ahí está la razón, fíjense que ahí están los antagonistas y fíjense que estos medicamentos tienen un efecto en los eosinófilos, en el sistema inflamatorio y a la vez la broncoconstricción. Esto yo le llamo los medicamentos duales. ¿Se acuerdan que el salbutamol qué es lo que es? ¿Bronco? ¿Los corticoides qué es lo que son? Estos tienen el efecto dual. Esa fue la habilidad humana que nos tiraron los laboratorios de información. Que dieron igual. Por lo tanto, iban a necesitar corticoides, no. La cosa es que pueden competir con el corticoide. Es muy bueno. Bien usado. Así que tienen un efecto en la inflamación y tienen un efecto en la broncodilatación. Teóricamente. Y para ir cerrando esta clase, ¿qué sucede con los pacientes que no responden a nada? Medidas, cambios de casa, ¿cierto? Ya no está ahí en el sótano, sino que está haciendo dormir ahí arriba, y una serie de cosas. Bueno, existe la posibilidad de usar lo que se llaman las terapias biológicas, que son los anticuerpos monoclonales. Cada vez que ustedes vean un anticuerpo monoclonal, va a terminar en MAB. M-A-B. Monoclonal Antibody. Hay caleta, ahora ya eran unos 50 en Chile. El asunto es que el costo de estos tratamientos es mayor. Por supuesto que esto asusta. ¿Sí? Pero después voy a hacer una pequeña reflexión para terminar la clase. Porque yo necesito que cuando ustedes vean que pacientes que ya no responden, vamos a tener que pasar a terapias biológicas. Sube el costo, pero eso tiene un beneficio. Como subir el costo tiene un beneficio, ahí lo vamos a conversar. El principal medicamento que ustedes van a ver en Chile se llama Omalizumab. El Soleil, con X. Aprovechen de buscarme cuánto vale. Se usa una vez por semana. Miren, anticuerpo monoclonal humanizado frente a IgE. Las personas que sufren atopías o sufren alergias persistentes, como tu caso, ¿sí? Y algo de tu caso, porque además es la tuya, probablemente si uno hace una evaluación de la inmunoglobulina, la IgE la tienen a la cresta patente. Y la IgE es la responsable de los broncoespasmos y el proceso inflamatorio. Se activa el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? En las personas que no responden a nada, ¿qué es lo que debería empezar a ocurrir con los síntomas? Si yo empiezo a secuestrar el IgE, la respuesta remodeladora, la respuesta inflamatoria debería empezar a ocurrir. Pero este es por otro modelo. No es por fosfolipasa ni por genes, sino que es por IgE. La gente que tiene atopía, que sufre siempre cuadros alérgicos y tiene asma, es muy probable que responda bien a estos fármacos. Miren cómo sale el nombre: asma alérgica grave persistente. ¿Buscaron el precio, no? 500 lucas. Más o menos. Sí, $600. ¿Sí? Una dosis, por supuesto. Gente, los laboratorios la van a regalar también. ¿Sí? Por lo tanto, quiero que se den cuenta. La pregunta es, ustedes, si le tienen que explicar a una persona ¿por qué el medicamento al final no es caro? ¿Cómo le podrían responder eso? Uno de 600 lucas y uno de verdad que se asusta.
no cualquiera tiene 600 lucas. ¿Cómo podrían explicar a una persona, a una mujer, a la señora de la farmacia, ¿cierto?, que usted está comprando y nada va a ser caro? ¿Qué significa eso? Hay un concepto que necesito que lo aprendan, que se llama costo-beneficio, costo-efectividad, llámenle como sea el nombre. Tiene diferencia matemática. ¿Cuánta plata debe que diagnosticar un asma ha gastado? ¿Cuánta plata vas a seguir gastando si no te tratas correctamente y sigues con los síntomas? Hospitalizaciones, medicamentos, todos los meses, un año, 2 años. Ustedes creen que ese tratamiento es más caro que lo que la persona ya ha gastado, ¿no? Entonces lo que yo quiero que evalúen después, y eso es importante explicarle a la gente, que lo vamos a aprender en el MBA, evaluar el concepto de riesgo y el concepto de costo-beneficio. Puede ser que un medicamento sea muy caro, pero si más significa que usted toda su vida nunca más se va a hospitalizar, ¿cuánta plata se va a ahorrar? No va a tener que, si tenía que venir 5 veces en el año rojo pulmonar, ahora va a venir 1 o 2 veces al año. ¿Cuántas lucas se va a ahorrar? Transporte, ¿me van siguiendo, no? Eso es lo que hace un hospital. ¿El hospital compra el medicamento más caro o compra el medicamento costo-beneficio? Porque es que le permite ahorrar dinero. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. De cabeza a uno le gustaría tener un medicamento caro, bueno, pero si no es costo-beneficio no lo van a comprar nunca. ¿Sí? Hay que calcular el costo-beneficio. Pero para que una persona como que tenga que recurrir a esta terapia, como de paciente asmático, como, ¿cuál es la probabilidad que le pase eso? Mira, no la sé exactamente. Hay unos datos en Estados Unidos que puede ser entre el 1 al 2% de la población es candidata a usar el tratamiento. O sea, cada paciente digamos así, por cada paciente recién diagnosticado con asma a cualquier edad, entre 1 a 2 personas van a requerir el tratamiento. ¿Y en Chile no se cubre esto con la ley de cárcel? No, parece que ahora es GES, me parece. Llega GES. Ahora, no es tan caro comparado con otros medicamentos que sí son caros. Antes sí, cuando salió valió $1.2 millón, una cosa así. Ya, ahí está la razón. Miren, IgE, miren, ¿qué es lo que hace el IgE? Chronic inflammation. Por lo tanto, desde el punto de vista alérgico, ¿puede gatillar un estado inflamatorio? Por supuesto que sí. Y el culpable es el IgE. Por eso que a veces, a más de algunos de ustedes, o ustedes después más adelante, si ven que hay algo muy persistente o media alergia, miran lo IgE para ver si hay algo atópico. No vaya a ser que sea candidato a todo. Ahora, sabemos que el IgE es uno de los responsables de producir el cuadro asmático. Sin embargo, el conocimiento de la biología molecular, el sistema inmunológico, no ha permitido entender la fisiopatología molecular completa del asma. Y sabemos que ahora es una respuesta inmunológica alterada. Se empiezan a secretar interleuquinas que se llaman alarminas. Alarminas. Ahí la revista dice alarminas. Y esas alarminas, que se producen por los alergenos, activan las triadendices, las conductoras. ¿Sí? Y son la IL-4, la IL-5 y la IL-13, las interleuquinas 4, 5 y 13. Eso ya se sabe. Y esas son las interleuquinas que empiezan a generar los daños y los remodelados del cuerpo. Y eso hace que un alérgico se sienta como el ajo cuando tiene crisis. Y se va perpetuando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos ahora? Y ya no es solamente el IgE de hecho está arriba. Ahora sabemos que estas son las responsables. Por lo tanto, ¿cuál tendríamos que secuestrar ahora entonces? Las que están ahí. Y por eso que ahora tenemos 2 tratamientos más para asma. ¿Cuál es el tratamiento, chiquillos? El tratamiento se llama mepolizumab. Busquen el precio, chiquillos, si son tan amables. Miren, para asma severa, eosinofílica. O sea, esto ya es de especialidad. Está claro, ¿no? ¿Cuánto sale? 1.200.000. 1 millón y tanto. Sí. O sea, ya no es el asma crónico alérgico persistente, sino que ahora probablemente habría que entrar a ver específicamente si tenía eosinófilo alérgico. Y el otro es el racimizumab, que lo tiene el laboratorio de Chile. También, búsquenme el precio, chiquillos. Hace 10 años atrás estas clases no se hacían, hace 5 años atrás tampoco. Ahora ya lo hacemos porque ya las terapias biológicas se dieron para quedar. ¿Sí?
Así que ya no es la droga chiquitita que es la ley de Fick, ahora es la proteína. Estoy administrando pasado. 1.600.000, mira qué bonito para comprarse té. ¿Ya, chiquillos? Así que por favor quiero que se den cuenta y ahí hay algunas características, ¿sí? Para que se den cuenta y ahí están las diferencias en cómo se administra. ¿Ya? Entonces ahí está, agonistas, los SAMA, los LAVA, los TAMA y todos esos nombres, ¿cierto? Los anticolinérgicos, la metilsantina, les dije que eso ya queda como parte de la historia, los corticoides inhalados, los leucotrienos, los políticos, ¿no es cierto? Y después tenemos los bloqueadores IgE y los controladores de la interleuquina. ¿Vale? Ya, estamos entonces con la primera parte. Y el aplauso. ¿Ya estoy acostumbrado ya? Pues? Ya, sí me gusta. Ya, chiquillos, recuerden.